Bueno, como les mencionaba entonces, la obediencia de Abraham blindó la preservación de la descendencia de él mismo, de Abraham, hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque esa misma entidad espiritual sigue hasta hoy operando, ¿sí? Sigue hasta hoy trabajando con quienes sí hacen eso de lo que vimos en el video. Siguen ofreciendo a sus propios descendientes a este ente espiritual. Tan es así que han erigido una estatua donde está las ruinas del Coliseo en Roma. Levantaron una estatua de esto y lo van y lo admiran las, las gente, los turistas. Yo no sé por qué pusieron eso. En un lado está, y en otro lado del mismo lugar está a una deidad femenina, ¿no? Está la parejita ahí espiritual. ¿Y por qué? Porque ese es algo que se está volviendo a dar hoy. Se están volviendo a hacer actos de reverencia y sacrificios a estos entes espirituales tan antiguos. Antiguos para la historia, pero bien presentes para nosotros hoy. ¿Y dónde es donde se hacen esto? Que si bien ahí antes era una escultura de bronce, de cuerpo humano y cabeza de toro, que calentaban al rojo vivo y ahí se hacían estos sacrificios, hoy se hace a través de otra cosa, que es el proceso que estamos estudiando. Bien, entonces yo nada más quería actualizarles que todo este tipo de cosas en el ámbito espiritual son eternas, bueno, hasta que el Señor quiera detenerlas, hasta que el Señor quiera detenerlas. Por eso hoy nosotros cuando cambiamos de naturaleza, ingresamos en el reino de Dios, las familias, los padres, las madres, inclusive los jóvenes varones y jovencitas mujercitas, ingresamos en el ámbito espiritual, Dios está total y absolutamente dispuesto y disponible para preservarnos, ¿sí? Para preservarnos. Y él está comprometido a hacerlo por haberle detenido la mano a Abraham, hombre de pacto, así él lo sigue haciendo. Le sigue deteniendo la mano a los padres que en una obediencia y a una disposición que muchas veces es por ignorancia o porque las presiones de otro tipo económicas, y eso como que ya lo comentamos, quieren hacer algo así. Y Dios les detiene la mano. Entonces, veamos y esa es la maravilla de la fidelidad de Dios. Bueno, entremos a nuestro tema de hoy, que es, dijimos que íbamos a ver cuáles son los síntomas del síndrome. ¿Cuáles son los principales síntomas? Lo que vimos la clase anterior, vimos las causas, vimos las motivaciones por las cuales una persona puede decidir para practicarse esto, antes, pero sabiendo después lo que va a sufrir. Bueno, ahora vamos a ver ya en sí lo difícil del proceso que puede vivir una mujer en esto. En la página que correspondiente, porque, a ver, déjenme ver, porque yo tengo otro orden, sería como por la 13 o 14, por ahí así. 15, puede ser 15. Ah, sí. Dice porque síntomas del en la síndrome. 14 está el título. Ah, ok. Síntomas del síndrome. Y ahí en la página. Sí, ok. Bien, ahí está. 14 Y sigue a la 15. Bien. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Cuáles son los principales síntomas? Dice, a pesar de que muchos médicos y psicólogos que están de acuerdo con este proceso, que ya saben que esa es nuestra palabra clave, señalan que los trastornos que presentan todas las mujercitas lo encapsulan o lo hablan hacer dentro de lo que es emocional y psicológico. Pero nosotros con lo que vimos hace rato hemos agregado la parte espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que se mueve en el ámbito espiritual? Que ese es el más pesado, ese es el más pesado. Al final vamos a ver por qué.
es el más pesado de todos. Bueno, dice, son algo emocional y psicológico, y ven cómo aquí, hasta entre comillas, ¿no? Porque no nada más está ahí, esto va más allá de esto. Dice, una sana psiquiatría demuestra que se trata de algo mucho más serio, es decir, que la misma ciencia que cura enfermedades mentales, que es la psiquiatría, reconoce que hay algo más allá de algo emocional, algo que no tiene mucha trascendencia. Dice, y aquí dice, es de orden patológico o enfermizo, de enfermedad, y que puede agruparse en 3 tipos de problemas, que son los que van a mencionar. Dice así, ante todo, primero, depresión y sentimiento de culpa. Eso es lo que ustedes van a encontrar en personas así. Están muy deprimidas y traen arrastrando un sentimiento de culpa, ¿sí? O sea, no por lo que haya cometido con su pareja, con su cónyuge, su novio, con quien sea, como sea, no, independientemente de eso, sino por la culpa de lo que pasó con el inocente. Bien, eso es el principal problema. En segundo lugar, de agresión contra el padre del niño y contra la sociedad en general. Es decir, se da como una especie de rebote, pero es una proyección de esa culpabilidad. Es que yo me vi obligada, es que yo me vi presionada, pero es una defensa psicológica, subconsciente, de negar un hecho de esta naturaleza. ¿Sí? Decir, no, no, es que fue por que no entienden que fue por la situación que yo estaba viviendo, que lo tuve que hacer. Y por eso es, y además la cuestión de cómo hay, y hoy más que nunca, problemas de índole económico, que no hay trabajo, que no hay manera de sostener una familia, y todo eso propicia este tipo de situaciones de proyectar la responsabilidad, siendo que al final, y como lo vimos la clase anterior, el final de la decisión está poco antes de subirse a la mesa de operaciones. Ahí está la decisión. Ahí es la final decisión. No es ni antes, ¿eh? Ahí es la final decisión, que la mujercita deba tomarla. Pero bueno, muchas siguen avanzando. Y dice, finalmente, alteraciones en la personalidad en forma crónica, parecida a las enfermedades cerebrales. O sea, ¿de qué es capaz de producir una lesión cerebral un acto de esta naturaleza? Bueno, nuestro cerebro tiene una cualidad que en algún momento hablamos en procreación y embarazo, que tienen los niños pequeños y que no se acaba en nosotros, aún adultos, que es la plasticidad cerebral, ¿sí? La plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, de adaptarse a nuevos estímulos, a estímulos que nunca antes habíamos tenido. Cuando tenemos estos estímulos que pueden ser nuevos, se nos queda el recuerdo, se nos queda la forma tal vez, la forma de manifestarlo, de expresarlo, de representarlo, de entenderlo, es decir, todo el proceso que lleva el conocimiento de algo. Porque en la escala del conocimiento hay toda una sucesión de acontecimientos que se van llevando progresivamente. Primero tenemos la información, después tenemos la comprensión, después llevamos a la organización y al final la consolidación. Todos estos elementos que se van dando en el proceso del aprendizaje, ¿de dónde viene y de dónde se da? Pues se da, no anda flotando adentro de nuestra cabeza por ahí una cosita que anda por acá así volando como un pajarito. No, 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 no. A ver, ya se generaron neuronas que guardan esa información, ¿sí? Cuando entra la información, llega a un grupo de neuronas y nada más reciben la información. Pero estas, como están interconectadas, envían información a otras neuronas que le dicen, hey, acá tengo esta información, y la mandan.
Y esas otras neuronas que están especializadas en otra cosa, viene la comprensión. Ah, sí, entiendo de qué se trata, comprendo de qué se trata. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Ya hay dos grupos de neuronas que hacen eso. Bueno, esos dos grupos de neuronas envían información a otro grupo más, que va a ser que va a ser no solamente ya procesó la información, ya procesó la comprensión, sino que ahora ya va a procesar algo más complejo. Ahí se va a formar lo que en sí ya es el aprendizaje en sí mismo, la comprensión del tema o de lo que se está viviendo, empieza la organización, lo empieza a meter, a ver, esto pasó por esto pasó como consecuencia de lo otro y todo, y ese grupo neuronal, eso es lo que guarda. Y todo el conjunto finalmente lo lleva a la consolidación, que va a ser el recuerdo. Y ya queda hecha toda una estructura, toda una cadena de estas funciones que ya se quedan ahí permanentemente. Es como cualquier parte de nuestro entrenamiento de lo que hagamos. Puede ser que hagamos un cierto tipo de disciplina de ejercicio o un paso de baile, una manualidad, una artesanía. Ah, ya aprendí a pintar, ya aprendí a dibujar. ¿En dónde se guarda todo eso? En estructuras que se forman. Y eso no es nada más para cuestiones de esa naturaleza, del conocimiento, no, porque el pasar por una nueva experiencia es un conocimiento que se adquiere y que modifica nuestra conducta. Finalmente, lo que significa educación es la modificación de nuestra conducta, ¿sí? Que puede ser para bien o para mal, porque el que o aprende a hacer el mal, va a aprender a hacer el mal. Y tiene una educación. No necesariamente tiene que ser buena, es una educación deficiente o mala o maligna. Pero también puede ser una buena educación. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando aquí estamos diciendo que es muy parecido a una enfermedad cerebral, porque no hay mucha diferencia entre, por ejemplo, las personas, que también lo mencioné, me acuerdo, como cuando la mamá tiene en su embarazo una situación de rechazo fuerte o que está muy estresada, propicia a que su futuro hijo pueda llegar a desarrollar una cuestión de tipo psicológico, psiquiátrico, por ejemplo, esquizofrenia, paranoias o cosas así. ¿Por qué? Porque en su mamá se estructuró un mal funcionamiento, un mal equilibrio de las producciones de los neurotransmisores que deben estar, toda esta cadena debe estar funcionando bien, toda bien, toda bien, toda bien. Y sí, puede funcionar toda bien porque pues hacen su labor, pero ¿qué es lo que se les metió de información? ¿Qué es lo que entraron de estímulos? ¿Me explicó? Entonces, en una mamá que le hereda eso a su hijo, en esta estructuración bioquímica, pues bueno, si fue malo, fue algo negativo, como mencionamos, el rechazo, pues bueno, se va a heredar y así puede nacer el niño. Pero, ¿qué es lo que pasa en la madre frustrada? O sea, que no llegó a la maternidad. ¿Por qué? Porque se hizo este proceso y terminó, interrumpió todo. Que esa misma estructuración que estaba llevando esta nueva futura madre, de que, estoy embarazada y se producen toda la información bioquímica de que va a ser madre, de que viene el instinto maternal, de que su cuerpo se empieza a preparar, hay un comienzo, y eso comienza desde que pues ya deja de haber menstruación, y desde el momento en que se interrumpe la menstruación es porque ya hubo cambios hormonales. Eso es indudable, indudable que así es. Y cuando ya no hay producción hormonal, ¿qué entiende la mujercita? Estoy teniendo cambios. Ella lo interpreta, o sea, ya está organizando el conocimiento que tiene de sí misma. ¿Qué me está pasando? Estoy embarazada. ¿Me explico? O sea, ya está todo ese proceso, ya hizo algo dentro de ella, pero de repente toma la decisión de que eso se corte.
Y cuando se corta, ¿qué pasa con esas estructuras? Tienen que empezar a funcionar, porque ahí están y existen. Entonces ahí lo que va a pasar es que se va a desvirtuar todo el mensaje de una interpretación de algo que se interrumpió. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de lo que ya les mencioné, aparte de estas otras cosas que vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, este es el fundamento biológico, neurológico de lo que pasa. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que va más allá de un daño emocional. No solamente es emocional, sino que puede llegar a ser aún orgánico. Por eso muchas de estas mujercitas tienen que llegar a dar con un psiquiatra. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también ya había estructuras formadas cerebrales, por ese motivo. O sea, ¿hasta ese grado llega? Sí, hasta ese grado llega. Y vamos a ver algunos. Aquí está el primero, síntomas de pesar y de dolor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, como también lo mencioné, se ha generado y se ha abierto el acceso a un ámbito de muerte. Sí o sí hubo un deceso, ¿sí? Hubo un finado, alguien que falleció. Eso es, ¿quién puede decir que no? No, es que sí lo hubo. Sí, es más, si nosotros nos cortamos una uña, acabamos con un crecimiento celular, ¿sí? Que teníamos, y esa uñita cortada, ¿dónde va a ir a dar? No va a seguir creciendo por sí sola. Se interrumpió lo que la hacía crecer, ¿me explicó? Por eso es que es de risa, es risible que alguien que está a favor de este proceso diga que no, que nadie murió, que era un montón de células, que sí, supongamos, sí era un montón de células, pero estaban vivas. Había un principio de vida, había un principio de orden, había un principio de organización, había un propósito, había un destino, había una cosa que ya estaba o está establecida para la supervivencia de la raza humana. ¿Me explicó? Y se le lleva a un ámbito de muerte, de que ahora está, ahora ya no está. ¿Y por qué ya no está? Se interrumpió ese proceso de vida. Se diga lo que se diga y quieran disfrazarlo como lo quieran disfrazar, es una interrupción, ¿sí? Y digan, cuando se quita un tumor maligno del cuerpo en una operación, ¿qué acaso no ese tumor se le va a tratar de seguir conservando con vida o se va a desechar? Se va a desechar. ¿Por qué? Porque era malo. ¿Me explicó? Va a ir a dar al incinerador, una parte se le va a mandar al patólogo para que examine qué tipo de proceso canceroso era, si era benigno, maligno, y se le considera malo y se acaba con la vida de ese proceso que era malo. Ahí sí está totalmente lícito que se acabe con esa parte mala, me explico. Por eso les digo que esto está totalmente dentro de un ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque ahí intervino el Señor totalmente, totalmente. Ahí hubo una intervención con un propósito. Si Dios no, si esto no fuera espiritual, Dios se desentendería de esto, ¿no? Como las funciones normales de nuestro cuerpo de todos los días. El Señor nos está diciendo, a ver, ¿qué te va a dar de comer hoy tu esposa? Pues bueno, es una cosa del diario, punto, de la vida común y todo, pero como, y aún ahí tiene que ver, ¿eh? Algún día les diré por qué, pero bueno, pero en esta situación sí tiene que ver algo espiritual, definitivamente. No podemos pensar que no haya un contenido espiritual en algo así. Lo hay porque lo hay. Por eso está escrito ahí, como vimos en el video, en Levítico 18, y lo vuelve a repetir en el 20, de que hay una intervención y un ente espiritual. Y sigue siendo así, ¿no? Pero veamos cómo el Señor tiene
cuando se trata de un ámbito espiritual en su reino, él trae restauración y trae restitución, porque eso nos pasó también a mi esposa y a mí, sí, que también había aborto habitual que se llama, y que es una entidad patológica de la incapacidad de proseguir el embarazo, y sin embargo hubo una restauración. Y también pasó algo, también que mi maestro de la especialidad, ni él se pudo explicar qué fue lo que pasó. Creo que les conté que arrojó el interior de su matriz, el endometrio, lo arrojó todo, la decidua se llama, arrojó todo así, y se le formó una nueva, y de ahí después ya tuvimos 5 hijos. Y también igual pasó. Nuestra hija Priscila, cuando nos dimos cuenta, eh, ya estaba embarazada Patti y siguió perfectamente normal, ya sin cuidados. Mi segundo hijo fue terriblemente difícil para ella porque tuvo que pasarse casi los 9 meses acostada. Nada más se paraba al baño y se paraba a comer y era lo único que hacía, pero todo el tiempo acostada. Por eso nació mi hijo con un súper sobrepeso, enorme el bebé, pero, pero sí, sí, hay un ingrediente espiritual ahí, definitivamente lo hay, ¿no? Y bueno, y eso es en el caso aquí, como lo menciona Katy, no era su voluntad que pasara, pero imaginen ustedes si con todo eso, lo que vivió, ¿qué ocurre con las que sí lo buscan? Que también les establecí la diferencia la sesión anterior. Es peor, muchísimo peor. Y bueno, ahí lo estamos viendo. Aquí estos síntomas que son los más comunes, que es el pesar y el dolor, ahí esto que finalmente que viene una autodefensa de tratar de justificarse que no, que fue por esto, o tratar de encontrar una justificación. ¿A qué va a ser? A la depresión, ¿sí? Que llega hasta alterar el sistema inmunológico, es lo que está escrito acá, y con esto aumenta el riesgo de contraer infecciones e incluso en casos extremos hasta procesos cancerígenos, que eso es sobre todo en las mujeres que se lo hacen con frecuencia, ¿sí? O que se los tienen que hacer, aunque ellas no quieran, bueno, como fue el caso de Patty. El caso de Patty fue que también tuvo una situación por los abortos constantes que ella llegó a tener, que bueno, con el tiempo hay ciertas teorías médicas en la ginecología que hablan de por qué se llega a desarrollar un proceso, sobre todo a nivel del cuello uterino, que se llega a dar un proceso maligno, ¿no? Por esta situación. Sea que se busque o no, porque de todas maneras el proceso, la técnica es igual, la que hace el médico es la misma. Entonces, hay ciertas teorías, pero el trasfondo psicológico es diferente, porque está de por medio la voluntad de la madre. Y el ámbito espiritual también, porque en el caso de Katy, ¿qué ámbito espiritual operó? El de misericordia del Padre, la misericordia del Señor. Por eso hizo lo que hizo, como lo hizo con Patty. Pero en el caso de otros en las cuales se mete otro, al del que vimos en el video. Ahí está ese ámbito espiritual. Es una lucha espiritual, que cosa que el mundo ni acepta ni entiende. Bien, bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? Gracias, Katy. Fue muy edificante. Triste experiencia, pero nos ayuda mucho a comprender esto. Bastante. Bien. Bueno, viene después y vamos en un proceso que va avanzando. Sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Esto también va a pasar. Dice, en muchos estudios se ha observado que cuando no hay sentimiento de culpa, se suele dar una tendencia al alcoholismo o a las adicciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, que de todas maneras la psique responde y se trata de ocultar el hecho. Pero es por lo mismo del sentimiento de culpa. ¿En qué se lleva? Bueno, es una anestesia psicológica la que trata de hacerse y esto es común.
Dice, en cambio, cuando hay sentimiento de culpabilidad, cuando no hay sentimiento de culpabilidad, cuando sí lo hay, sentimiento de culpabilidad, se suele caer en estados depresivos que se manifiestan en grandes tristezas, llantos, visión negativa y pesimista del mundo circundante. Que eso les aseguro que si revisamos las estadísticas hoy de que se permite y se hace, se va a encontrar esto mucho, mucho, muy frecuente, muy frecuente. Cuando el sentimiento de culpa es muy grande, lleva sentimientos de pánico y autodestrucción, ¿sí? Eso es también estadísticamente cierto. Sigue el proceso, la agresividad. Un efecto del conflicto desatado por este proceso es la agresividad de la mujer hacia los que han intervenido en el aborto, es decir, la proyección del evento terrible, que puede ser el médico, el novio, el esposo, los parientes o amigos que le empujaron a este acto incluso contra sí misma, hasta contra ella misma. O sea, que esto se va a derivar contra ella misma y va a traer una culpa con una autocondenación. Y eso le reencanta al otro, al de las tinieblas, le encanta esto, que haya una conmiseración, una autolástima, y si está una justificación, entre comillas, pues con mayor razón, ¿sí? Y ahí es donde vienen decisiones muy trágicas. De alguna manera, descarga así el sentimiento de culpa contra sí mismo y el sentimiento de victimización respecto de los demás. Y se va a sentir muy señalada y todo, y por lo tanto, y va a cómo va a responder con agresión, ¿sí? Muy agresiva. Si es dentro de una dinámica matrimonial en el que ella fue obligada por el cónyuge, pues imagínense cómo va a ser el tipo de relación matrimonial. Va a ser, tú me obligaste, tú me dijiste, tú hiciste, y no, pero tú fuiste y estuviste de acuerdo. Sí, no, esa es una situación. Son casos muy complejos que ustedes, si les llega a tocar, tienen que reconciliar primero, así, consigo mismos, la pareja, consigo mismos. O sea, la esposa con ella misma, el esposo con él mismo, después entre los dos, primariamente al Señor, por supuesto, ¿sí? Y después con la familia o con el que haya sido. Y si fue una relación de noviazgo o algo, pues también si el novio sigue allí, que generalmente no, pero si está, sí tienen que llevarlo también, llevarlos a esa pedida de perdón y todo. Y cuando el Señor obra, hay una obra de liberación, a veces que uno no se le espera, porque puede suceder que inclusive ni continúen ellos en una relación, o sea, que se casen o todo, pero no importa. Más vale que un matrimonio en el cual va a seguir habiendo problemas si se quieren separar, pero que sea en buenos términos, ¿sí? En paz y perdonándose. Y bueno, ya será decisión de ellos si siguen o no siguen, como ellos decidan, como ellos quieran. Bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a otro avance, la incertidumbre afectiva. Que esto es una confusión, verdaderamente es una confusión de sentimientos, de emociones muy encontradas. Dice, parte de las dubitaciones o dudas en la decisión de esta naturaleza gira en torno, y vean ustedes la contradicción, al amor o deseo natural, que viene del instinto maternal, para con el niño del que está embarazada la mujer. Sabe intuitivamente, por ese instinto maternal, aunque no lo quiera hacer reflejo, o sea, no lo quiere mostrar, hay una negación, no debo de sentir esto, no lo debo de sentir, pero es que hay una situación bioquímica que está operando en favor del crecimiento de ese pequeñito. Es algo químico, es algo bioquímico. Miren, es como el enamoramiento, ustedes no lo sabían, pero el enamoramiento es algo químico,
¿sí? Se producen ciertas hormonas especiales para eso, que nada más dura su efecto pocos meses. Qué bueno, porque yo digo, es una enfermedad muy hermosa, ¿no? El enamoramiento. Pero hay eso. Bueno, en esto también lo hay. Entonces, trabajan. Por un lado está el razonamiento, pero por el otro lado está el sentimiento. Ujú. Y no quiero sentir esto, no quiero. Y eso es agotador, es desgastante. Bueno, dice, sabe que, aunque no lo quiera reflejar, que su acto para producirse esto contradice su amor natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujercita está operando contra su propia naturaleza, con lo que es normal y natural. Es como si yo me decidiera a comer algo que sé que me hace mucho daño y que me hace mal. Es como un diabético que dice, no, de hoy en adelante voy a comer solo azúcar, el único, pero te va a hacer daño, te va a dar un coma diabético, no importa, yo lo voy a comer. Pues es lo mismo, ¿sí? O sea, es una contradicción, y esto va a producir problemas. Dice, su hijo exige ser amado, fíjense, el niño produce también que esto viene mucho de la producción de las hormonas placentarias, principalmente por su madre, y la naturaleza la predispone para amarlo y protegerlo, incluso a riesgo de su propia vida. Pero para eliminarlo, debe rechazarlo. O sea, no lo va porque lo piense ella, que ella piense, lo amo, lo quiero, pero lo rechazo y por fin, mejor no lo quiero. No se va a salir porque sí. O sea, no va a salir abrir la puerta y se sale, ¿no? Sino que él sigue aferrado a su propia vida, sigue existiendo esa conexión de vida, que aunque no quiera ella, la tiene, porque así nos creó Dios, así creó Dios a la mujer. Es algo de la propia naturaleza femenina que no lo puede controlar la mujer. El razonamiento es una cosa, la intención, pero la naturaleza está. La naturaleza está ahí. Por eso es que se siente tan mal en esto. Dice, el mismo sentimiento de desamor y desamparo que la mujer supone que ha padecido su hijo por parte de ella. Ajá. Sí, o sea, dice, así como yo no lo quiero rechazar, yo creo que también me ha de rechazar. O sea, empieza a fabricarse, que ahí entra el terreno de la fantasía, entra el terreno de la imaginación, pero es una negación irreal, es una negación fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa nueva vida en el diseño de Dios se generó y se creó en una relación de amor, porque pues ese es el principio, ¿verdad? Que es la mismísima presencia de Dios creando un nuevo ser, ni más ni menos, tiene que ser en la sustancia y esencia del Señor, en amor. Porque pues ese es el nacimiento de los hijos, por lo que se generan, porque es una relación de amor con la esencia y sustancia del mismo Señor. Y ese bebé es creado en esa misma esencia, pero de repente viene, no, es que seguramente que tú también araña mental que se fabrique esa mamá, pero en un rechazo, ¿sí? Es decir, no lo voy a querer, no lo voy a querer, lo voy a rechazar, lo voy a querer, lo voy a rechazar. Bueno, empieza un tormento, dice, esa manera de pensar y de imaginar, empieza a atormentarla ella misma, se siente no querida, rechazada y abandonada afectivamente por los demás. Es uno de los efectos boomerang de este proceso. O sea, ¿por qué? Porque se le empieza a ver cosas que ni son ciertas, empieza a ver cosas irreales, cosas que no, y si es una relación de noviazgo, o sea, que no vive con su pareja, ¿quiénes son los que van a empezar a sufrir este padecimiento? Los papás o con quien viva. Y si vive sola es peor, ¿eh? Si vive sola esa jovencita, es peor, porque está ella sola contra ella sola. Pero si está la familia, se va con papá, con mamá, con quien sea. ¿Mm? Y si está abandonada, está sola la mujer, que pasó, pues bueno, va a ser con los que le rodean. ¿Quiénes son? Los hijos que sí están, si es que los tiene. Y ahí se empieza a hacer una onda expansiva de agresividad, de confusión sentimental, empieza a nublarse, realmente a extraviarse. Después sigue esto que ya me expliqué, que es la interrupción
abrupta del ciclo hormonal. Pero bueno, como no voy a entrar mucho en esto, porque ya lo habíamos considerado, nada más es a la mitad de este punto. Dice, cuando se interrumpe el proceso de modo abrupto, como ocurre en este proceso, tiene lugar en la mujer un trastorno notable con efectos de todos estos órdenes, porque todo esto está manejado y controlado por la cuestión química del cuerpo femenino, en lo físico. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para la lactancia, para todo. Fíjense, en la mujer embarazada, las articulaciones principalmente de la cadera se empiezan a expandir, se empiezan a hacer más alejaditas. Se incrementa el líquido intraarticular, ¿sí? ¿Para qué? Para que los huesos conectados en la cadera se puedan mover y se puedan ampliar para que puedan hacer el bebé. ¿Mm? Y eso ocurre, es normal que ocurra. Bueno, pues ese es un cambio físico normal. La cuestión afectiva, que ya la mencioné, la psicológica, es que si hay una predisposición a tenerla, si está sana emocionalmente, pero y si no, pues le va a traer alteraciones que regulan todas las hormonas de las emociones y relacional, es decir, con su pareja o con quien sea. Todas estas perturbaciones pueden ir desde la depresión en el orden emotivo hasta la constatación médica de mayores tendencias a adquirir cáncer de mama. Una de las principales etiologías o causas de cáncer de mama sigue siendo hasta hoy mujeres que decidieron hacerse este proceso. ¿Sí? Entre otras, depende del tipo de cáncer que estemos hablando. Pero tiene mucho. ¿Por qué? Porque también se sabe muy bien en el ámbito médico que la predisposición a la lactancia, cuando ésta es frustrada, se produce esta situación. ¿Sí? Se produce. Bueno, dice, pasando por problemas de integración social y familiar. Vamos al otro, que es la conciencia biológica. Es una constatación de muchos psiquiatras. Y aquí hay un testimonio de un psiquiatra, Carl Stern, muy famoso este hombre. Bueno, dice, no, él lo dice así, no pocas veces vemos que en los casos en que una mujer comete este proceso provocado, cuando es a propósito, digamos en el tercer mes de la gestación. Este acto parece no tener consecuencias psicológicas, se supone. Sin embargo, 6 meses después, precisamente cuando el bebé habría debido venir al mundo, son los 9 meses, el sujeto cae víctima de grave depresión o incluso de psicosis. Aunque ya no esté el bebé, aunque ya no esté, entra en un proceso de depresión y de psicosis. A los 9 meses, ¿sí? Eh, Ahora bien, acerca de esto se observan dos circunstancias curiosas. Sigue hablando el psiquiatra este. La depresión se produce aún sin que la mujer se dé cuenta conscientemente, a lo mejor ni la cuenta llevaba, de que ahora es el momento en que habría debido nacer mi bebé. Además, la filosofía de la paciente no es necesariamente tal que ella desapruebe el acto de interrupción del embarazo. Sin embargo, su profunda reacción de pérdida, que no va necesariamente unida con una preocupación consciente por el parto fallido, coincide con el tiempo en que éste hubiera tenido lugar. La mujer en su íntimo ser está profundamente vinculada al bios, a la naturaleza misma. Nosotros diríamos al diseño de Dios. ¿Qué marcó Dios en la mujer? Un reloj biológico. Exacto, exacto, ¿sí? Y se quiera o no se quiera, funciona y opera. Cuando es en la mujer que no fue su voluntad, que existió el instinto maternal, pero se interrumpió, que existía la predisposición psicológica a tenerla, pero se interrumpió, es diferente. Sí se llega a dar, pero ya es un duelo resuelto, ¿sí? Ya es un duelo por la pérdida que se resuelve, sí, pero no se dio y bueno. Y al creyente, la mujer creyente dice, Dios quiso, Dios sabe por qué. Hay contentamiento.
No confundamos contentamiento con conformismo, son dos cosas diferentes. El contentamiento es me ajusto a la soberana voluntad del Señor con gozo. Es decir, Él fue mejor para mí. ¿Por qué? Porque en su potestad el Señor sabe por qué a veces hace que no nazcan niños, porque podrían nacer con un problema muy grave, que no iba a poder sobrevivir, o con X problema, o que en el futuro, viendo a futuro, el Señor sabía que ese niño mejor era que Él lo retuviera a su lado y que no viniera a esta vida, por algún motivo muy particular y soberano del Señor, que si algún día Él nos lo da a conocer, pues nos lo hará a conocer, pero si no, no. Si no, no. Bueno, y es diferente a la que sí lo quiere, porque ahí sí es muy fuerte. Es un duelo no resuelto y viene un sentimiento de culpabilidad muy, muy, muy fuerte. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso y continuamos. Bien, pueden apagar muy bien. Bueno, ya vamos avanzando. Vamos ahora a otra situación que se da en el proceso y que sería casi el final de todo lo que esto implica, que este es el más profundo y el que va a marcar prácticamente permanentemente a este tipo de situaciones. El sentimiento de fracaso como madre y varias cosas que se relacionan con esto. Como que son, bueno, a veces para llenar el vacío tiene lugar un deseo vehemente de querer reemplazar al niño perdido, pero este deseo se mezcla con la sospecha y el temor de no saber desempeñarse como madre, que viene finalmente un miedo irracional, viene algo que se fabrica dentro de pues ahora sí que en el terreno de la mente, de la imaginación, de situaciones que no necesariamente sean ciertas, o sea, son fantasmas que se generan dentro de la propia mujercita, ¿no? Por ejemplo, aquí dice de que si tiene hijos, puede ser miedo a maltratarlos, o la decisión de no querer más hijos. Algunas mujeres que han abortado tienen problemas reales para llevar adelante posteriores maternidades. Por ejemplo, problemas para amamantar a sus hijos. Fíjense, hay algo que ocurre en algunas mujeres por la misma proceso hormonal que se da la preparación a la lactancia, una glándula importante que está en la base del cerebro, que es la hipófisis, así se llama, cuando se interrumpe toda la cuestión hormonal porque se hace esto, esta pequeña glandulita queda permanentemente dañada y no pueden después dar lactancia. Las mujercitas no pueden lactar. Aunque tengan más hijos, ya no van a poder darles, no van a poder producir leche materna, porque se le quemó la hipófisis, que se llama síndrome de Sheehan, así se llama, y, y no hay manera de corregir eso. Y eso trae más sentimiento de culpa. No, pues ya por eso estoy este castigo, por lo que hice, e incrementa y profundiza más este sentimiento. O sea, hay una serie de situaciones que se pueden dar. Bueno, también reaccionan con miedo o agresividad ante el llanto de sus bebés, incluso una especie de rechazo ocasionada por el miedo. ¿Qué va a dar origen a esto? Y al maltrato infantil. Y eso lo pueden ver con mucha frecuencia, el maltrato infantil que se da en muchas, muchas, muchas mujeres con ese antecedente. Y como este es percibido por el bebé, le vas a generar sentimientos de abandono, que es un sentimiento de rechazo, no durante el embarazo de la madre, sino ya nacido, pero es por esta proyección de rechazo exterior que ya se le da al bebé, ¿sí?
Y eso, pues bueno, eso es muy, muy difícil. A veces, como no quieren dañar al niño y tienen conciencia de no saber tratarlo, terminan mandándolo desde muy pequeño y sin ninguna necesidad a guarderías infantiles, ¿sí? O sea, de alguna manera, o indiferencia, malos cuidados nutricionales, higiénicos, negligencia en la cuestión de su educación, en cualquier cosa. Es una situación muy tremenda de maltrato infantil, pero que está muy escondido, ¿no? Porque a veces las mamás ni lo dicen ni por qué. Pero bueno, si ustedes les toca en alguna ocasión ministrar o dar orientación a alguien de niños con maltrato, muy en el fondo puede ser que estén frente a una cosa que la mujercita ha ocultado, ¿sí? Ha ocultado y que ustedes pueden darse cuenta que en sus antecedentes tienen esto, que se practicó este proceso, ¿sí? Y por qué el descuido y la desatención al niño ya, que ya puede ser hasta más grandecito, porque por este proceso no resuelto, ¿sí? Bueno, hay otros problemas que tienen su propio síntoma, parte del síndrome, perdón, pesadillas persistentes, crisis de identidad, desconfianza, sentimiento de cinismo, o sea, conciencia de la inocencia perdida, e incluso enfermedades psicosomáticas como anorexia y bulimia. ¿Mm? O sea, de que hay una repercusión de índole psiquiátrico, psicológico, si quieren ustedes emocional, lo hay. Definitivamente sí lo hay. Y por muy fuerte que se quiera hacer, por mucho que la traten de convencer las gentes que están a favor de esto, no lo pueden lograr. Es decir, nadie puede hacer que la naturaleza de la misma biología de la mujer eh, no pasó nada, ¿sí? O sea, como sacarse una espina y ya no me duele y estoy muy contento y muy feliz. Eso no existe. Eso no existe. ¿Mm? Y si ustedes llegan a saber de noticias o que les digan así, no es así. ¿Por qué? Porque está toda la literatura médica que confirma de que este problema es real y sí existe. ¿Mm? Así es que no vengan con que no va a pasar nada. No, sí pasa. Sí pasa. ¿Bien? En mayor o menor manera, y claro que también ayudan para mayor daño entre más situaciones negativas se den en la historia de cada mujer. Va a depender de eso. Dice, por todo esto hay que decir que los problemas ocasionados por este problema no son de ninguna manera puramente emotivos y pasajeros, sino que tienen un fundamento real en la pérdida voluntaria y culpable de un ser humano indefenso sobre el que se tenía la responsabilidad de la maternidad o la paternidad, porque no olvidemos que también entra en función la cuestión del padre, si es que está, ¿sí? Que esto se da generalmente en matrimonios. Ahí es donde esto se puede dar. Hay otros problemas por todo, situaciones extremas que no se mencionan acá, pero puede ser el más grave de todos, la autodestrucción de la propia vida, ¿sí? Que cuando el problema, y sobre todo cuando ya existe un trasfondo de otras causas, eh, diferentes, pero que también repercuten en el equilibrio emocional de esta mujercita, se le suma esto, pueden llegar a la decisión de también se acabó conmigo. Esa es una causa también, que no hay quien lo pueda resistir. Hay aquí unos testimonios, independientemente de la cultura religiosa o moral, de convicciones de X, que vienen estos testimonios, que bueno, yo se los dejo para que después ustedes los puedan leer. Aquí viene una Judith, otra que se llama Rebeca y otra que se llama Nancy. 3 ejemplos y una, van a decir, ¿y por qué se metió esto? Una encíclica papal, ¿no?
Bueno, ahí se metió porque es desde el punto de vista de impulso, muy débil, por cierto, de la Iglesia Católica Romana, porque debía haber dado más cosas, pero bueno, finalmente se ha fracasado en esto en muchos países, aunque existen cosas. Y yo quiero decirles que en el ámbito de la Iglesia cristiana evangélica, cuando se estuvo luchando aquí, hubo muy pocas voces que pudieron hablar en favor. Eh, y las pocas que hubo de mucha y muy buena calidad, ¿sí? Al menos aquí en Córdoba, que yo conocía a varias de las personas que hablaron y dijeron, tenían muy buenos argumentos, pero no fueron suficientes, no fueron suficientes. ¿Y saben por qué no fueron suficientes? Porque ninguno de ellos tuvo el fundamento espiritual contundente, ninguno de ellos. ¿Mm? Y en un ámbito donde había de todo en la cuestión espiritual, bueno, pues la mayoría aplastó, porque no que era que se legalizara este proceso y no hubo suficientes argumentos fuertes y contundentes para evitarlo y bueno, se llegó a lo que se llegó y ahí está. Bueno, ¿alguna duda o pregunta sobre el tema? ¿Mm? Bien, ¿cuál es el punto principal para la restauración? Que, bueno, no está aquí, pero se los menciono. ¿Cuál es el autoperdón? Primero, el autoperdón, ¿sí? O sea, son los diferentes tipos de perdón que debe de haber. El autoperdón, el pedirle perdón al Señor porque Él es el creador de la vida y es de su creación, de su naturaleza que Él mismo creó, ¿sí? Ese perdón también. Y el otro, el perdón al bebé, porque ese bebé sigue existiendo, no dejó de existir, sigue existiendo. Que no nos podamos comunicar con él, o sea, la madre no se pueda comunicar con él, esa es una cuestión técnica. Pero la intención que ve el Señor, el corazón de esa madre, que ve la intención de pedirle perdón al bebé, eso es suficiente. ¿Sí? Va el tercer perdón. Y el último perdón a las personas o situaciones o instituciones que hicieron que se realizara este procedimiento, ya sea a la pareja, al marido, al novio, inclusive porque esto también se llega a presentar en mujeres que han sido forzadas, en esta tipo de cosas, este, aún debe de perdonar al perpetrador de la violencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un mandamiento espiritual. Perdona a tus enemigos, perdona al que te hizo mal. Es una cuestión espiritual, porque en ese caso, específicamente en ese caso, ahí lo que libera a la mujer cuando ha sido en contra de su voluntad y todo, y se lo hizo, se lo practicó por causa de un abuso, ¿qué pasa? Que hay una liberación en el ejercicio de la justicia de Dios contra el abusivo, contra el abusador. ¿Mm? Es decir, cuando la mujer libera por medio del perdón al que abusó, el Señor ya tiene toda la facultad legal de operar en justicia contra el abusador. ¿Sí? Eso ocurre. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que explica Pablo en la carta a los romanos. Mía es la venganza. ¿Sí? Mía es la venganza. O sea, que el Señor ejecuta su venganza, sí, en un término de legalidad, de justicia. Cuando Él sabe, cómo Él sabe, pero de que lo hace, lo hace. ¿Por qué? Porque se quebrantó una ley espiritual de vida. Y ahí sí va a ser un llamado a cuentas impresionante cuando esto se lleve a cabo. Va a ser muy, muy, muy fuerte. Pero no va a ocurrir si la mujercita se guarda eso y no lo hace,
todo este tipo de perdones, de tipos de perdón, no se va a efectuar. ¿Por qué? Porque el Señor no va por sobre la voluntad de alguien, como en este caso es en especial, de una mujer que ha sido abusada. ¿Mm? Entonces, en su consejería, en su orientación, hay que llevarla y decirle, tienes que, pero es que me hizo y fue en mi contra y fue con violencia, sí, pero libera por este perdón, libera esta situación para que el Señor haga lo que a lo mejor tú quieres hacer, pero no puedes ni debes. Déjaselo a Dios. Y es una cuestión de fe también. Es una cuestión de fe. ¿Mm? Y tal vez ella lo llegue a ver o lo lleguemos a ver, no lo sabemos, pero de que se va a hacer, se va a hacer. ¿Por qué? Porque está ya en los ámbitos del ejercicio de la ley de Dios, de sus mandamientos, de acuerdo a lo que está escrito en las leyes de la propia vida espiritual. ¿Mm? Entonces hay que llevar a mujercitas, en ese caso, con este tipo, cosa que no se va a hacer, ¿verdad? O a veces se llega a hacer también, pero en menor proporción, cuando una esposa es obligada por el marido, ¿sí? Cuando es obligada por el marido a que se haga este procedimiento, y viene toda esta cuestión, ella tiene que perdonarlo a él. Lo tiene que perdonar. No, pero es que me obligó, yo no quería y todo. No importa, es una ley espiritual, tienes que perdonar. Toda la solución gira alrededor del perdón, pero con todos estos elementos, ¿sí? Cualquiera que haya sido la causa, es todo ustedes lo que ustedes tienen que impartirle a una mujer así. Tienes que perdonar aquí, tienes que perdonar aquí, tienes que perdonar aquí. Cuando es algo espontáneo, algo como lo que nos contó Katy, que no lo buscó ni nada, pues ahí sí no, ahí a quién se le pide perdón. A ver, ¿se le pide perdón a Dios? No, porque finalmente es el dueño de la vida y él dispone. La mujercita no quería, ¿no? O sea, Katy no lo quería y sin embargo no hay motivo de pedir un perdón de algo que no se quería, ¿me explicó? Perdón a los médicos, finalmente ellos obraron conforme al nivel de la ciencia y la capacidad que tuvieron, cualquiera que haya sido. Ahora, ¿se le pide perdón al bebé? Tal vez sí, pero no hay una responsabilidad detrás. Y la pareja, el marido, no quería tampoco, y no lo quería, pues tampoco tiene por qué pedir perdón. Aunque hay de por medio una pérdida de vida, pero las causas no son las mismas, son totalmente diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la administración a una mujercita que tuvo una cuestión espontánea, no buscada, no deseada, no va a ser en cuestión y en base al perdón. Va a ser de otra manera la resolución de esto. ¿Cómo va a ser la resolución de un duelo sano? La resolución de un proceso de ajustarse al amor y la soberana voluntad de Dios. Señor, estuvo en tus manos, lo puse en tus manos, pero tú decidiste. Ven, y ya. Y Dios respalda y apoya eso, y lo apoya bien. ¿Ok? Entonces, eh, y ahí el apoyo del Señor va a venir, que no hay sentimiento de culpa, todo, que se van a presentar los fenómenos biológicos, bioquímicos, sí, tal vez se presenten, pero van a ser muy, muy bien amortiguados, ¿sí? No va a tener tanto problema la mujercita, no lo va a tener tanto, lo va a superar. Y si Dios concede la gracia de la vida, como le ocurrió a Katy, como le ocurrió a mi esposa, que ya seguimos teniendo 3 hijos más, y Katy pudo tener a su niña, bueno, yo considero eso como un elemento del corazón de misericordia y de amor del Señor. O sea, porque fue un milagro lo que pasó, fue un milagro de nosotros que ni sabía yo, y como médico y en esta área, ni yo me había dado cuenta, que estaba embarazada. Cuando de repente vamos con mi maestro
Y le digo, al doctor que fue mi mentor en esta área, digo, Pati no ha tenido su menstruación y ya debería haberla tenido. Dice, ay, qué raro. Y digo, y él nos dijo, pues porque quedó todo bien. O sea, quedó todo bien y no hay por qué, ya debería. Y dice, a ver, todavía no se manejaba mucho la cuestión de la imagen, le estoy hablando aproximadamente de hace 32 años. Todavía no había mucha cuestión tecnológica, pero sí se hizo un ultrasonido y me dijo, no puede ser esto. Le digo, ¿por qué? Dice, está embarazada, Pati. Digo, ¿cómo que está embarazada? Sí, mira, y ya ahí, y ahí estaba, y nació la Priscilita, mi hija, y ni idea de que eso iba a suceder. O sea, nosotros ya nos habíamos resignado a que, si bien había librado la situación de eso que arrojó, que fue finalmente que le volvió a recrear. Y yo me acuerdo que cuando fue Pati a una revisión, no me acuerdo bien, bueno, fue un hospital de especialidades, le dijeron, señora, ¿usted cuántos hijos ha tenido? Eh, 5. Dice, no, no, y tantos abortos, ¿no? No, no puede ser. No, señora, usted está mal. No puede ser que tenga esos antecedentes ginecológicos, ginecobstétricos. Sí, claro que sí. Dice, es que usted tiene una matriz de una mujer que nunca ha tenido hijos. De ese tamaño la tiene. No puede ser que usted tenga esos antecedentes y ahí estaba, lo estaban viendo. Y pues, ¿cómo no? Si el Señor la renovó completamente. En ese sentido. Porque bueno, después pasó algo que se le tuvo que operar, pero ya nunca volvió a tener problemas con ya los 3 hijos después fueron totalmente normales, sin problema, bien, excepto por la lactancia, que bueno, fue por los anteriores pérdidas que tuvo el síndrome de Sheehan y no pudo dar la lactancia. Pero bueno, dentro de los males, los menos, ¿no? Ahí, al fin ya se habían inventado ahí la leche artificial y eso. Pero bueno, entonces, eso es lo que principalmente deban de ustedes estar ministrando con mujercitas con este tipo de cosas, ¿sí? Acuérdense, el perdón es el eje de la sanidad y la restauración. Bien, ahora, podría haber otra situación. ¿Qué situación podría haber? La cuestión de tipo legal, que esa no podemos hacerla a un lado tampoco. eh, Algo que podría, y esto es de últimos tiempos, en donde está autorizado y que está permitido. No podemos ir contra la ley, sino tenemos que obedecerla. Pero lo que la ley no nos impide es la administración y la restauración por medio del perdón en una situación así. No está prohibido el que alguien perdone. No está prohibido. Al contrario, en las reconciliaciones en el ámbito de los jueces, de los juzgados civiles, ¿qué es lo que buscan en casos de una casi inminente separación o divorcio? El perdón de mutuo de los cónyuges que se quieren separar. ¿Sí? O sea, los jueces hacen hasta lo que esté en sus posibilidades que haya una reconciliación para que no lleguen a... Bueno, cuando se hacía, pero pues ahora pues ya ni llegan al registro civil, ¿verdad? Pero sí puede haber una cuestión de tipo legal, en la que sí esté involucrado, sobre todo cuando hay complicaciones. Cuando hay complicaciones por mala praxis, que no se deseaba, pero la hubo, o, o una cuestión de tipo legal con la pareja, con el papá del niño, y que venga una cuestión de tipo legal. Bueno, ahí posiblemente no se metan mucho en ese ámbito. Ahí lo que yo les recomiendo es que ustedes pidan la asesoría de un abogado o que lo canalicen o envíen a la mujercita a consultar a un profesional en el área de la abogacía, ¿sí? Pero no traspasen ustedes el límite de... ¿Por qué? Porque, bueno,
sí puede haber una repercusión no muy buena con ustedes, como consejeros espirituales. Entonces, ¿sabes qué? Esto es de tipo legal, porque pudo haber sido hecho en la clandestinidad o mal, o que se hizo mala praxis y que, no, ¿sabes qué? Haz las cosas en el orden que se debe, ve con un abogado y todo, si es un abogado creyente, pues mejor, va a entender la situación y arreglar, pero no entren ustedes en un ámbito de tipo legal, ¿ok? Es una recomendación que les hago. Ni médico, estrictamente médico, ni psicológico tampoco. Recuerden que si bien ustedes ya tienen los elementos que hemos mencionado, pero en la cuestión de la cuestión del desequilibrio psicológico, si lo hay, que el psicólogo haga su labor. Ustedes están para, pero ustedes ya lo comprenden. O sea, no sé, pero ¿por qué al psicólogo? Este es algo espiritual, vamos a reprender al diablo de eso. No, espérenme. Sí está por un lado las tinieblas, pero también por el otro está la cuestión psicológica que ustedes saben que existe, que saben, ya explicamos cómo está el proceso y la forma, entonces ustedes sí deban de compatibilizar sus actividades juntamente con una atención psicológica. ¿Sí? No hay problema. Fíjense cómo ustedes podrían formar un equipo. Empiezan a formar equipo con psicólogos, con médicos, con abogados y consejeros y orientadores espirituales. Si en una congregación se forma un equipo con esas 4 entidades, va a ser una bendición enorme, enorme, ¿sí? Que sí es posible hacerla, pero nada más es cuestión de conocer el tema y saberlo, pero sería de una restauración total y completa. Total y completa. Bien, entonces es una iniciativa que ustedes podrían tener y muy buena. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a dejarle hasta acá, y ver, vamos a entrar. En la otra parte que que no está aquí en el manual, les voy a mandar un PDF con las placas que vamos a ver acá sobre el objetor de conciencia, ¿sí? Que entra en este tema. Nada más que no está aquí en este manual, pero se los voy a enviar para que tengan el PDF de lo que vamos a ver qué es ser un objetor de conciencia. Porque esto tiene interés principalmente para pastores, para orientadores, para consejeros, y también es bueno, para médicos, para abogados, para cualquier cosa, y para que en determinado momento, cuando alguien está en esta área, tiene todo el derecho a volverse como objetor de conciencia, porque está considerado en la Constitución de acá del país, como en otros países. Está el de ser un objetor de conciencia, en el que legalmente se posiciona uno como fuera o sea, dentro de algo legal y aceptado, ¿sí? Entonces no pueden ir en contra de algo que está aceptado. Bueno, muy bien. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves, aquí puntualmente. Que Dios les bendiga, descansen y nos vemos el próximo jueves. Gracias, doctor. Nos vemos. Saludos, Pati. Gracias. Chao, chao.